Yo que estudié las leyes y los cánones. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece mal educado. Está bien, y vos sos un boludo. ¡No! ¡Estamos en la B! Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí. Buenas, ¿cómo están? Acá Santiago nuevamente. Estoy en Buenos Aires, hoy es domingo. Estamos en abril, hace calor para ser abril hoy, pero está muy lindo, está soleado, así que nada. Agarré y dije, voy a grabar un capítulo sobre posiblemente el mejor escritor argentino. Sin duda el mejor escritor argentino. En realidad, tal vez el mejor escritor latinoamericano. Posiblemente sea el mejor escritor latinoamericano. No lo digo porque Borges sea argentino. Aclaro. Realmente es el mejor. Y no se puede hacer nada contra eso. Es así. La vida es así, no hay mucho para hacer. Hoy vamos a hablar un poco de Borges. Vamos a hablar a modo de introducción sobre Borges, sobre la figura de Borges, sobre qué escribe, por qué Borges se convirtió en ese autor famoso, por qué es conocido. Hoy no vamos a leer cosas suyas, pero sí voy a recomendar algunas cosas. Es simplemente una introducción a su obra, una introducción a su estilo, que es muy interesante. Es muy interesante el viejo Borges que se quedó ciego. Esas ironías de la vida me hace acordar a como Beethoven, que también se queda sordo, ¿no? Esas ironías. Bueno, Borges escribe. Hay un poema muy famoso de Borges que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llamaba La ironía de Dios. Pero bueno, básicamente decía: Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges, pasa algo particular que pasa con los mejores escritores del mundo, que es que nos obligan a leerlo. Y cuando nos obligan a leer a un autor de este estilo, generalmente no nos gusta. En Rusia pasa lo mismo con Dostoyevsky, en Inglaterra pasa lo mismo con Shakespeare, en Argentina nos pasa lo mismo con Borges. En general, al principio no nos gusta, porque nos lo hacen leer en la escuela, son textos difíciles. Borges es un autor complicado, pero al mismo tiempo tiene diferentes puertas de entradas que pueden hacer que el primer impacto no sea tan duro. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero en general, estos autores que son tan representativos de una cultura, por lo general son más resistidos. Y es lógico. A ver, a mí me parece lógico. A mí también me pasó. Yo leí por primera vez Borges cuando estaba en la escuela y lo odié. Pero en ese momento también odiaba un poco la literatura. Entonces no valía tanto la comparación. No me gustaba mucho leer, por lo tanto leí Borges y no me gustó. Pero después pasaron los años y empecé a leer y leí Borges y no me gustaba tampoco. Y decía, no, Borges es horrible, no se entiende, escribe cosas raras, no va, no está bueno. Y después, 4 o 5 años más tarde, volví a intentar a leer Borges y me gustó mucho, y me encantó. O sea, realmente fue un punto de inflexión en mi vida de lector.
Nunca leí nada igual y creo que nunca algo me generó tanto impacto como los primeros cuentos que leí en esta tercera prueba de Borges. Es increíble, ¿eh? Es increíble porque hay un poco de todo, como también lo hay en los grandes autores. O sea, los grandes escritores del mundo son difíciles, son muy serios, son demasiado trascendentales, o parece que son demasiado trascendentales. En algún punto lo son, pero también son otras cosas. Son contradictorios, son humorísticos, son muy irónicos y también son infantiles muchas veces. Por eso yo soy de la posición que está bueno leerlos, y para cada autor hay un momento y también hay un lugar por donde empezar a leerlos, porque si uno empieza a leer Dostoyevsky por los hermanos Karamazov, y posiblemente sea un quilombo, posiblemente sea demasiado difícil y posiblemente no te guste, y está bien que no te guste, no te va a gustar si empezás por los hermanos Karamazov, pero tal vez hay otro libro que te introduce en el universo de Dostoyevsky y ese sí te gusta, y de repente una vez adentro puedes armar tu propio recorrido, tu propio camino, y entonces ahí va a estar un poco mejor. Nosotros vamos a hablar un poco de Borges. ¿Qué hace Borges? Borges nace el 24 de agosto del 1899. 1899, casi en 1900. ¿Y qué escribe? Bueno, escribe de todo. Escribe poemas, escribe cuentos, escribe ensayos, escribe conferencias, da clases. Pero hay una cosa que nunca escribió, que son novelas. Nunca escribió una novela. En algún punto está relacionado con el tipo de literatura que él escribe. Porque él, si prestamos atención, escribe siempre textos breves, cuentos, poemas que hacen referencia a otra historia. Es como que todos los cuentos de Borges hablan sobre otra historia que ya ocurrió y que alguien le está contando a él. Hay algo muy típico de la cultura oral, de estar, por ejemplo, en un bar y que alguien se acerque y te cuente una anécdota y te diga, bueno, che, no sabes lo que pasó, pasó esto. Y entonces después Borges toma esa historia y la transcribe tal cual. Es un poco ese efecto. Muchos cuentos son personajes contándole una historia al propio Borges y Borges transcribiendo directamente lo que le están contando. De hecho, el primer cuento que él publica se llama Hombre de la esquina rosada, y es justamente eso, es un hombre en un bar en las afueras de Buenos Aires le cuenta a Borges sobre un crimen que ocurrió en esa misma esquina la noche anterior. Entonces, él escribe cuentos porque en algún punto el efecto que está haciendo es: la historia real ya pasó. Yo te cuento a vos lo que me contaron, pero la historia real ya ocurrió, no es que yo invento una historia. A mí alguien me la cuenta y yo te transmito lo que otro me contó. Entonces, genera un efecto particular. Los poemas tratan de diferentes tópicos. Algunos abordan la idea de la patria, de la épica, de los soldados, de la literatura en sí. Y los cuentos los podemos agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, los cuentos de cuchilleros, del estilo del que acabo de mencionar, como Hombre de la esquina rosada, que los cuchilleros eran un tipo de personaje que existía en Buenos Aires en 1900, que son hombres que estaban en bares, en los suburbios de Buenos Aires, muy relacionados con la delincuencia, muy relacionados con el alcohol, con los excesos, con la parte más vulgar de la sociedad, medio
personajes marginales, outsiders. Y a él le encantaban esos personajes, le encantaban. Pero hubo un problema con esos personajes, que es que en los 40 aparece la figura de Perón, que es un expresidente argentino, y que Perón empezó a ser muy relacionado con estos grupos de personas marginales. Como que lo empezaron a votar, lo empezaron a seguir, y Borges era muy anti-Perón, era muy antiperonista. Entonces, él quería alejarse un poco de la figura de Perón y quería alejarse de estos personajes que lo seguían, y decide de alguna manera eliminarlos y dar un paso al costado con ese tipo de narrativa y empezar a escribir sobre otro tipo de literatura, que son cuentos de biblioteca, que está relacionado con los cuentos fantásticos, pero también con la filosofía, con la física cuántica, con la filosofía oriental. Son, en definitiva, cuentos intelectuales, cuentos que son los más famosos y que posiblemente sean de los mejores cuentos que escribió Borges. Son como problemas filosóficos, cuentos con problemas filosóficos, y son muy interesantes, pero él escribe ese tipo de cuentos de alguna manera para tomar distancia de los cuentos de cuchilleros. Tenemos entonces dos tipos de cuentos en Borges: los de cuchilleros y los de biblioteca. Pero nunca termina de tomar posición sobre cuál prefiere él. Porque él siempre dice, bueno, yo no escribo más sobre cuentos de cuchilleros, pero de repente publica un libro y siempre incluye un cuento de cuchilleros, un poema sobre un cuchillero. E incluso los personajes de los cuentos de bibliotecas, cuando tienen algún conflicto sobre a dónde ir, si ir hacia el bar, la marginalidad, el crimen, o ir a la biblioteca, casi siempre eligen ir hacia el lado del crimen. Es decir, sus personajes parece constantemente tomar la dirección del crimen o de los cuchilleros. Entonces, entre todos los cuentos de Borges, entre estos dos tipos de cuentos, hay una tensión que nunca se resuelve. Hay una tensión ahí que lo mantiene hasta el último libro de cuentos que él escribe, y que por eso es interesante lo que pasa, porque él intelectualmente quiere separarse de ellos, pero evidentemente algo del deseo, algo del interés lo sigue llevando hacia ese lado. Es como el guilty pleasure. ¿Vieron? Como eso que a uno le gusta, pero que le da culpa que le guste. Bueno, Borges tenía eso con el mundo marginal de los cuchilleros, de los crímenes, de las historias policiales. Y eso está muy presente. Está muy presente. Los mejores cuentos de Borges son entre el 1940 y 1950. Esos 10 años, o 15, 20 años, son los mejores. Y ahí se configura la imagen de Borges como autor universal, con un estilo muy marcado, reconocido internacionalmente. Es en ese momento, con el libro de ficciones y con el libro de El Aleph, dos libros de cuentos alucinantes, que hoy no vamos a hablar de ninguno en particular, pero que son realmente espectaculares. Y después, poco a poco, los libros empiezan a empeorar, pero empiezan a empeorar para Borges. O sea, el último libro de cuentos de Borges, o los últimos libros, son muy buenos, pero no llegan al mismo nivel que los libros del 40 o del 50, porque básicamente Borges empieza a tener un problema, que es que se empieza a quedar ciego. Entonces deja de escribir, ya no escribe. Él empieza a dictar sus cuentos
a otra persona para que los escribiera por él. El problema es que ya no puede corregir. No puede decir, bueno, acá esta parte tiene una inconsistencia con el final, entonces agrego este detalle. Hay algo en la corrección que se pierde cuando Borges empieza a ser más... empieza a quedarse ciego, y que por eso los cuentos del final son más simples. Son buenos, porque es Borges, pero son más simples y la evidencia es muy notoria. De hecho, en relación con lo que hablábamos de la puerta de entrada, si vos estás estudiando español y te interesa empezar por Borges, mi recomendación es que empieces por los libros del 70, que pueden ser, por ejemplo, el libro de Arena. Son libros que están buenos porque trabajan... El libro de Arena es un libro de cuentos. Son cuentos que están buenos, que son interesantes. Son de Borges, te van a dar una introducción al mundo de Borges, pero no tiene el nivel de dificultad de vocabulario, sintáctico, narrativo que tienen los libros del 40 y del 50. De hecho, yo ahora no estoy trabajando en escuelas en Argentina, pero cuando trabajaba en escuela con alumnos argentinos, siempre empezaba a enseñar Borges con el libro de Arena, porque me parece que son cuentos simples, pero que al mismo tiempo son una buena puerta de entrada a su universo. Y a partir de ahí se pueden leer otras cosas un poco más complejas, pero por lo menos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Borges. Borges era ante todo un lector, y su forma de leer fue muy innovadora, porque usaba la lectura como una forma de escribir. Entonces tomaba historias de la literatura universal, como por ejemplo la mitología griega, y encontraba algún agujero narrativo dentro del argumento y escribía sobre ese agujero narrativo. Un cuento muy famoso de este estilo es La casa de Asterión. La casa de Asterión es un cuento sobre... no voy a spoilear, pero es sobre el mito de Teseo, por ejemplo, de Teseo y Ariadna. Es un cuentazo, la verdad que es un cuento increíble. Pero él llega a ese cuento sobre todo por leer de una forma determinada, que es leer de una manera muy microscópica, es decir, leer hasta el detalle más ínfimo, el detalle más chiquito, puede dar un indicio de una historia que no se está contando. Y de esos pequeños agujeros, él escribe otras cosas que terminan siendo estos experimentos muy locos, esos experimentos literarios que lo vuelven tan característico. Y hay un tipo de cuento muy interesante que escribe, que son muchos cuentos sobre autores que no existen. Por ejemplo, Pierre Menard. Pierre Menard es un cuento que es una reseña, una crítica literaria a un libro de un autor que no existe. ¿Se entiende? O sea, inventa un escritor que se llama Pierre Menard, inventa un libro que escribe ese escritor, y el cuento no es la historia de Pierre Menard y no es la historia del libro. El cuento es hacer una reseña real sobre un libro que no existe. Es un poco ese formato que ahora está muy de moda en cine o en series. No me acuerdo cómo se llama el género, pero esos falsos documentales, o sea, documentales sobre hechos que nunca ocurrieron o sobre hechos falsos. Bueno, eso lo inventó Borges. Lo inventó Borges hace 80 años. Entonces,
se generaba una relación muy loca entre sus cuentos y la realidad. De hecho, en la Universidad de Buenos Aires, cuando él publica este cuento de Pierre Menard, la biblioteca de la universidad inscribe a Pierre Menard como un autor real. Es decir, la gente leyó ese cuento y dijo, ok, Pierre Menard es un autor real, lo inscribieron en la biblioteca, pero Pierre Menard es un personaje de ficción, no existe Pierre Menard. Y empezó a generarse toda una situación de no saber qué es lo real en Borges. Si lo que estoy leyendo es ficción, si es real, si el autor del que está hablando es un autor real o no, si el autor es real pero lo que dice es falso. Hay toda una situación muy enigmática sobre la fuente en el sentido de quién está diciendo las cosas. ¿Es una persona real o es ficción? Entonces se generó algo muy muy interesante con ese tipo de cuentos, que son muchos estilos y que están muy relacionados con una forma de leer. Y algo de esa forma de leer hasta el ínfimo detalle, lo lleva necesariamente a escribir de manera muy condensada. Por eso escribe cuentos también, porque no es un autor prolífico, en el sentido no escribe no escribe mucho. Escribe cuentos que no tienen más de 10 páginas. Cuentos de 12, 15 como mucho, pero es demasiado. En general escribe cuentos cortos en donde toda la historia y toda la complejidad está condensada. Está toda junta en diferentes capas, pero está todo muy condensado, muy junto. No es un escritor de novelas, por eso no escribe novelas. Y por eso también no gana el premio Nobel de Literatura. Porque el premio Nobel de Literatura en general se lo dan a un buen novelista consagrado. Y Borges no escribía así porque no leía de esa manera. Borges leía el detalle. Por eso le gustan mucho los cuentos policiales, los cuentos de detectives. Porque en el cuento de detective, toda la información que se escribe de alguna manera está relacionada después con la resolución del crimen. Entonces, si en el texto policial dice: en la alfombra había un poco de pintura verde, ese detalle posiblemente sea significativo para la resolución del crimen. Borges pensaba sus cuentos de una manera parecida. Es decir, todo lo que él incluía de alguna manera tiene que tener sentido dentro del texto. Si no, era una cuestión de eliminar o quitar o cambiar lo que sobraba. Eso lo hace también el gran escritor que termina siendo, y que además también termina influenciando muchísimo a escritores posteriores. Básicamente toda la literatura argentina y latinoamericana también, porque tiene mucha relevancia a nivel latinoamericano, se divide en antes y después de Borges. Y es como que toda la literatura de Argentina va por un camino y Borges va por otro, porque son cosas muy diferentes, y en algún punto Borges es una excepción en el tipo de literatura que se escribe. Mi recomendación entonces, y ya para ir cerrando, si a ustedes les interesa empezar a leer Borges, yo les recomendaría el libro de cuentos que se llama El libro de arena, que es del escritor más viejo, es del Borges viejo, ya ciego, que son textos simples pero que son útiles para dar una idea de qué tipo de textos se escribe, sobre qué temas, y son más simples, entonces puede estar bueno. Es un camino de ida, ojalá puedan leerlo y ojalá les guste.
Y me encantaría en algún otro capítulo abordar algún cuento y charlarlo y hacer algún comentario sobre eso. Me parece que puede estar interesante. Porque es un escritor demasiado relevante para la cultura argentina. Es el Messi de la literatura. Es ese nivel. Es ese nivel. Así que espero que les haya gustado. Espero que lo lean. Si lo leen, por favor, coméntenme. Díganme si lo leyeron, si les gustó. Si lo leyeron y no les gustó. Si no lo leyeron pero les interesa leerlo. Cualquier comentario es bienvenido. Y espero que nos escuchemos pronto hablando sobre algún otro tema. Posiblemente el próximo capítulo sea sobre insultos. Insultos. Tengo ganas de hacer algo sobre insultos. Así que voy a estar preparando algo en ese sentido. Bueno, gente. Nos vemos la próxima. Que tengan un buen día. Chau, chau.